Buenas tardes, querida audiencia de Oldtimer. Como ya es costumbre, estoy aquí para presentar en la sección de motos de los 70, 80 y 90 una clásica de los años 70. En esta edición vamos a presentar una moto europea, más precisamente una moto sueca, con muchos logros por su participación en las competencias de motocross de la época. Una moto similar a la que estamos presentando fue propietario el señor Steve McQueen, una Husqvarna CR400 del año 1971. Corría el año 1689 y en una ciudad llamada Husqvarna, situada al sur de Suecia, nacía una fábrica que se dedicaba a la fabricación de armas para su ejército. Con el correr de los años, esta fábrica derivó su producción desde maquinaria profesional hasta bicicletas. En el año 1903 comenzaron con la producción de los primeros modelos motorizados. En sus comienzos como fabricantes de motocicletas estaban abocados pura y exclusivamente a la fabricación de motos de calle. Para el año 1960 ya abarcaba el mercado de motos off-road, motocross y enduro. En la década del 60 y del 70 ya supieron conquistar 14 campeonatos entre motocross y enduro en categorías 125, 250 y 500. Con los pilotos recordados como Michael Smith y Heikki Nicola. Supo cosechar también 24 títulos en el campeonato de enduro. Steve McQueen filmó películas como Los Siete Magníficos, Bullitt y On Any Sunday. En esta última película fue donde el actor tuvo la oportunidad de pilotear una Husqvarna CR400 del año 1971, similar a la que presentamos hoy, de su propiedad. Al actor no le gustaba que lo doblasen en las escenas de acción. Supo ser partícipe de las carreras como ser la Baja 1000 de California y los Six Days de enduro. También corrió en la Mint 400 y en el GP Elsinore. Steve McQueen decía: "No sé si soy un actor que compite o un piloto que actúa". Además de la película donde se lo puede ver a McQueen piloteándola, esta moto fue protagonista de la tapa de revistas Sport Illustrated, que salió a la venta el 23 de agosto de 1971, montado sobre su moto en cueros, dando un salto. Un detalle a destacar de la moto original de la cual había sido propietario Steve McQueen es que desde el año 1984 fue subastada en varias oportunidades. La última vez fue en el año 2018 y su valor de subasta fue de $186.500. Comenzamos con el detalle de esta Husqvarna CR400 del año 1971. Particularmente lo que vamos a notar con esta moto es la amplitud que tiene su manubrio. Esto era por el simple hecho de, en el momento de estar en competencia, tener mayor dominio de la dirección de la moto. Cuanto más ancho es el manubrio, más fácil es pilotearla. Un manubrio hecho de acero, en este caso es cromado, se nota el paso de los años del cromado, que es original de los años 71. Al ser una moto enduro motocross, no tenemos ningún tipo de indicación, ni tablero, ni nada. Simplemente vamos a detallar el comando del embrague con su soporte básico. Podemos encontrar en el lado del comando izquierdo de la moto un botón simplemente para detener la moto, que es quien le va a sacar la ignición a la bujía. Presionándolo hacemos que la moto se detenga. En el manillar del lado derecho, como es costumbre en todas las motos que venimos presentando, tenemos un sistema de acelerador rápido con su puño, y contiguo al soporte del acelerador vamos a encontrarnos con el soporte de la manija del freno delantero. Freno delantero a zapata comandado por un cable. Una placa portanúmeros más moderna que las que venían de época. En esa década no se usaba el plástico, seguramente la placa era
de chapa o de chapa moldeada o estampada. En este caso tiene puesta una más moderna de material plástico. Nos encontramos con el Cristo superior, Cristo inferior, donde tiene el enrutador del cable del freno delantero, el barral que habíamos dicho de 155 milímetros con las dos botellas de suspensión de 0,2 litros de aceite, y ya nos encontramos con la campana del freno delantero de una dimensión bastante importante, por lo que la potencia que desarrolla la moto y la acción de frenado que tiene que tener una moto de enduro, de motocross, está muy bien relacionado. Sobre el porta zapata de freno vamos a encontrar la regulación del cable, aflojando la tuerca de abajo y dándole hacia abajo a la tuerca superior. Vamos a hacer que la leva del freno se posicione más arriba o más abajo para darle la regulación exacta a gusto del piloto. Vamos a ver el resorte que hace que vuelva a su posición la leva de freno, y vamos a tener la leva de freno precisamente y el otro resorte que ayuda mucho a que vuelva el freno a su posición de descanso. Rueda delantera 300 por 21, es una moto que se sigue usando al día de hoy, está vigente, la han llevado y la llevan a circuitos para alguna demostración, así que la cubierta que tiene es una cubierta mucho más moderna, ya que estas cubiertas con taco, al poco tiempo de envejecer, empiezan a degradarse los tacos y correría peligro la persona que esté arriba de esta moto piloteándola. En este caso está montada sobre un aro rodado 21 de aluminio. Del lado derecho, en esta posición de la dirección, podemos apreciar parte del cuadro, como ya hemos nombrado, que es hecho de acero molibdeno. Eso le da un porte a la moto, una presencia y algo significativo de la importancia que tiene este cuadro. Hablamos que en el día de hoy los cuadros ya están hechos con una tecnología mucho más moderna de aleaciones de aluminio. Bueno, el hecho del cuadro haber sido fabricado íntegramente en acero molibdeno nos da la idea del peso de la moto y la importancia de la potencia del motor. A su vez, también podemos apreciar el soporte del guardabarro delantero. Hoy sería algo obsoleto pensar o diseñar una moto con este tipo de soporte y en este tipo de material. Estamos desperdiciando muchísimo peso, estamos dando mucha ventaja con fabricar algo de este porte. Pero bueno, si nos trasladamos a esa década, esto era algo muy novedoso, era una moto excesivamente de punta. Así que fue una resolución y un producto que le sirvió muchísimo a la casa Husqvarna. El guardabarro delantero está hecho en chapa, es una chapa de aluminio, dándole la forma a su guardabarro, y algo que la caracterizó y la caracteriza tal vez en muchas series o en muchas revistas que se ha visto esta moto como portada de la que habíamos hablado, es el babero que posee para evitar que cualquier piedra, barro o basura que pueda expulsar la rueda delantera sea impactada sobre el piloto. La capacidad del tanque de combustible es de 10 litros y su peso total en vacío es de 108 kilos. Vamos al detalle del tanque de combustible. Es un tanque de combustible hecho de chapa estampada. En este caso es un tanque de chapa estampada cromado y con la gráfica sobre el mismo cromo. Es elocuente que esta moto no está ni siquiera restaurada ni manoseada, porque vemos la condición original que todavía mantiene este tanque. Por debajo del tanque, del lado derecho y del lado izquierdo, teniendo solamente una boca de carga y al poseer el cuadro central que parte el tanque al medio, vamos a encontrar un ecualizador de niveles de combustible. Si no lo tuviéramos, consumiríamos solamente del lado donde está el pase de nafta, porque consumiríamos la mitad del tanque. La otra mitad quedaría sin utilizar. Entonces, ahí tenemos las dos bajaditas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, con una manguera que intercomunica, que lo que hace es ecualiza las cantidades de combustible. Tiene un motor monocilíndrico de 2 tiempos, refrigerado a aire, de 400 centímetros cúbicos. La relación de compresión es de 10,5 a 1. Trae un filtro de aire con elemento de papel. Como encendido trae un encendido electrónico Motoplat, una bujía Bosch original de fábrica y su transmisión primaria con engranajes. La secundaria con cadena, piñón de 13 dientes y corona de 53.
Un detalle a tener en cuenta, tenemos el pase de nafta del lado derecho. Hasta acá y todas las presentaciones que venimos haciendo, hemos visto que los tanques de nafta tienen el grifo del lado izquierdo de la moto. Bueno, esta moto europea se caracterizó por tener el pase de este lado y la patada de arranque del lado izquierdo. Del lado derecho podemos apreciar algo que nos llama la atención porque es de un tamaño bastante considerable, es la carcasa del filtro de aire. Es una carcasa que tiene unos 20 centímetros de diámetro y está hecha en material metálico. Siguiendo el recorrido del cable de embrague, ingresando por debajo del cilindro y casi en la salida de la transmisión, vamos a encontrar la palanca o el brazo de arrastre de lo que es el embrague manual. Un embrague de 5 discos en baño de aceite. Siguiendo del lado derecho de la moto, que es algo que también es novedoso para la época, casi todas las motos europeas ya venían con este tipo de sistema, tenemos el cubre piñón, el piñón y la cadena del lado derecho de la moto. Toda la transmisión es del lado derecho de la moto. Del mismo lado de la salida de la transmisión vamos a encontrarnos con la palanca del freno trasero. La palanca está cargada a resorte y está movida a través de esta varilla hacia la leva del portacintas trasero. También tenemos quien mantiene en su posición el portacintas, que es esta varilla, que si vemos algo muy particular en esta moto, tiene el enrutador de la cadena de transmisión, está acoplada a la misma varilla. Particularmente en esta moto que estamos presentando en el día de hoy, vamos a encontrar la placa portanúmeros, como ya habíamos mencionado, la placa portanúmeros del frente. Ambos portanúmeros están con una placa de plástico. En la época, como habíamos dicho anteriormente, no era común la utilización de plástico, seguramente que esta placa hubiera sido de chapa estampada. Un asiento de conductor de buenas características, o sea, buena altura, mullido. El pedalín del conductor del lado derecho lo vemos con el desgaste del pasar de los años. Es un pedalín rebatible por el simple hecho de que ante una caída evitamos de esa manera de que se doble o que se rompa, sabiendo que se va hacia arriba y luego baja. Fue una solución que se encontró para muchas motos de este tipo, tanto off-road como de motocross o de enduro. También se puede apreciar la importancia del cuadro, como habíamos hablado anteriormente cuando mencionábamos cómo resalta el cuadro en esta moto. Tenemos el caño que baja por debajo del asiento y lo que arma lo que es el colín, la parte trasera de la moto, totalmente a la vista. Amortiguador trasero, marca Koni, pivoteante en la parte superior del cuadro, en la parte inferior sobre el horquillón trasero que va montado sobre su perno. Y algo muy particular de esta moto que podemos encontrar en la campana de freno del lado derecho, cómo va montado por la parte externa de la zapata portacintas, cómo va montada la corona y la transmisión. O sea, que de un solo lado en esta moto tenemos transmisión y frenado. Nos encontramos con el eje de la rueda trasera, con otra particularidad típica de las motos europeas. En vez de tener el tensor en la parte trasera del horquillón, lo tienen en la parte delantera del eje. O sea, que en vez de tirar el eje hacia atrás, lo empuja hacia atrás. Rueda trasera 400 por 18, con un aro de llanta de una forma única. Ustedes pueden apreciar el labio que tiene, aparte de ver la llanta, si se aprecia muy bien el tema de la cámara, tiene un labio para evitar mayores roturas. Tengamos en cuenta que estas motos, pesando 110 kilos más el piloto, más combustible, dando saltos o cayendo sobre lugares muy rocosos o que fuera, lo más factible era terminar rompiendo una llanta de aluminio. Bueno, ahí tenemos una de las soluciones que encontraron los suecos en hacer este labio más alto que las llantas normales. El guardabarra trasero de esta Husqvarna 400 está hecho íntegramente en aluminio, en este caso aluminio pulido, y podemos apreciar la finalización del cuadro que también está utilizado como soporte trasero del guardabarro trasero.
Amortiguador del basculante de la parte trasera, el otro es tensor de cadena, que lo vemos ubicado por delante del eje. El caño de escape está hecho de hierro estampado, y lo que apreciamos acá es que le está faltando la parte trasera, que es la parte del silenciador de esta moto. Sí vemos toda la vejiga, la protección para no quemarse, pero no está colocada la sordina en la parte posterior del escape. Del lado izquierdo, como ya habíamos mencionado, la particularidad de lo que es Husqvarna, tenemos la patada de encendido. Es algo bastante difícil poner en marcha esta moto si uno no está con el timing de patear con la pierna izquierda. Uno está acostumbrado siempre, o por lo menos de los fines de los 70 en adelante, a patear con la pierna derecha. En este caso tenemos la patada de encendido del lado izquierdo. Y pedalín rebatible, como habíamos visto, el pedalín derecho, al igual lo tenemos del lado izquierdo. La palanca de cambio, una palanca de una caja de 5 velocidades, primera hacia abajo, en el descanso punto muerto, segunda, tercera, cuarta y quinta hacia arriba. También sobre el mismo cuadro podemos encontrar el soporte de la muleta de descanso de la moto, todo hecho en hierro. Como ya habíamos nombrado, el tanque de combustible es de 10 litros y lleva una mezcla recomendada por el fabricante de aceite vegetal al 5%. Siempre la mezcla se hace afuera, se hace en un bidón externo y luego se emulsiona y luego se coloca dentro del tanque. En la parte inferior del motor nos encontramos con la caja de velocidades y el sistema de embrague que tiene esta moto. Al ser una moto de 2 tiempos, tengamos en cuenta que la capacidad de aceite que lleva y el aceite especial que lleva es un aceite para caja de velocidades. No es un aceite que entre en combustión con el motor. Tiene un depósito de 0,9 litros y el tipo de aceite que lleva es SAE 20. Ambos botellones del barral delantero, la capacidad es de 0,2 litros, o sea, 200 centímetros cúbicos. Y dependiendo del clima y la temperatura, podíamos utilizar un aceite SAE 20 hasta un aceite SAE 50. Hoy es muy fácil ir a una casa de repuestos y pedir un aceite para suspensión y pedir una graduación menor. Podemos pedir una graduación de 5, podemos pedir una graduación de 10 o de 15, o podemos hacer mezclas entre uno de 5, uno de 8, uno de 10 y ir logrando la viscosidad que uno necesita y le gusta y le es placentera. Esperando que este informe sobre esta Husqvarna CR400 del año 1971 haya sido de su agrado, esperamos verlos próximamente en una nueva edición de motos clásicas de los 70, 80 y 90. Los invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal y le sigan dando likes a nuestros informes para poder seguir teniendo material de calidad para todos ustedes. Hasta la próxima.